continúan las repercusiones por el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza. Y por eso nos vamos hasta el Parlamento. Allí se encuentra Rosario Lema. ¿Cómo estás, Ro? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿qué tal? Sí, porque esta mañana se reunió la comisión coordinadora de la coalición republicana para analizar lo que había ocurrido tras las últimas horas en las que, bueno, Danza por alguna parte renuncia a la actividad privada. El informe que da la JUTEP señalando que no había incompatibilidad en llevar adelante ambos cargos. Esto generó malestar dentro de la oposición, que como les decía estuvo reunida esta mañana por espacio de al menos 2 horas, analizando la situación en la cual se resuelve, por un lado, mantener la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. A su vez, convocar también, para llamarlo a sala, o decir que se ha interpelado el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, por este informe de la JUTEP, pero a su vez solicitar una reunión con el presidente Yamandu Orsi por entender de que aquí en este caso hubo una flagrante violación de la Constitución de la República. La coalición republicana brindó una conferencia de prensa en la que el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, realizaba duras declaraciones en la que además decía que más allá de la interpelación a Lustenberg ha perdido toda la confianza por parte de la coalición la ministra de Salud Pública. ¿Hay incompatibilidad para desarrollar simultáneamente las actividades que el doctor Danza desarrollaba o que sigue desarrollando en el día de hoy? Hay también falta de transparencia por parte de la ministra, que nos dijo hasta ahora que nada impedía que él se desempeñara en 4, 5 o 6 trabajos simultáneamente, y ayer, diciendo que estaban esperando por el informe de la JUTEP, nos dice que le pidió que renunciara a sus actividades privadas para que se dedicara exclusivamente a la presidencia de ACE. Nosotros consideramos que, lamentablemente, la ministra se suma a una maniobra de ocultamiento, de opacidad, de falta de transparencia, lo cual nos hace quitarle absolutamente el respaldo que podría merecer de la oposición en el cargo que desempeña. La JUTEP no está hecha para analizar los votos del Senado, sino para analizar objetivamente si hay una violación a la ética y a la transparencia pública. La sala de abogados de la JUTEP le dice a la JUTEP que había incompatibilidad flagrante con la Constitución de la República en lo que estaba haciendo el doctor Danza. Y por criterios políticos partidarios, la mayoría de la JUTEP decide no seguir esa recomendación, actuando con falta de transparencia y con falta de ética. Y por lo tanto, los argumentos que busque la mayoría de la JUTEP para tratar de excusar su falta de apego a la ley no pueden ser considerados. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra también de Javier García aclarando y de algún modo cuestionando lo que fue la actitud de la JUTEP. Él decía por desconocer lo que fue el asesoramiento por parte de los abogados de la Junta. Por otra parte, debemos indicar que todavía no está claro si la interpelación a José Carlos Maía y a Cristina Lustenberg va a ser en paralelo o van a ser en días separados. Tampoco se ha definido qué Cámara la va a llevar adelante a este llamado a sala. Por otra parte, previo a esa conferencia de prensa, quien habló fue el senador Daniel Casciani del Frente Amplio, que estimaba que la interpelación a la ministra Cristina Lustenberg se iba a suspender en virtud de la resolución adoptada por el propio presidente de ACE, Álvaro Danza, y a su vez decía que si eso no ocurría, es decir, si no se desactivaba esta interpelación, él entendía de que había una persecución política hacia Danza. Cada uno se puede poner del lado que corresponda, pero me parece que deberíamos tratar de elevar un poco el nivel político, ¿no? Creo que el doctor Danza, sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de dictamen de ningún organismo público que ha dicho que no tiene ningún tipo de problemática de poder seguir con sus responsabilidades privadas y públicas, optó
por renunciar justamente para que no haya ningún tipo de reproche ni ningún tipo de valoración negativa de parte de algunos que están persiguiéndolo. Ahora, si esta interpelación que se anunció efectivamente antes de que exista la propia resolución de la JUTEP persiste, no queda ninguna duda que la oposición está persiguiendo al doctor Álvaro Danza en una labor que sin duda está realizando con mucho profesionalismo, con mucho trabajo, con mucha dedicación y que no tiene ningún tipo de sustento. Y a modo de repaso, les recordamos que el presidente de ACE, Álvaro Danza, renunció a sus cargos en las mutualistas privadas, a pesar de que el informe de la JUTEP sostuvo que no existía incompatibilidad. En conferencia de prensa criticó al sistema político por los agravios que recibió y recordó a su hijo adolescente. Y más allá del aval que me ha otorgado la JUTEP, que demuestra que no he incurrido en ninguna irregularidad ni en ninguna incompatibilidad, he decidido, como anunció la ministra Lustenberg, renunciar a toda mi actividad privada en el tiempo que dure mi gestión en ACE y me dedicaré de forma exclusiva a la función pública con ACE en el centro de mi dedicación profesional. Sin perjuicio de que me tomaré una licencia en la universidad por razones de índole personal, no renunciaré a la función docente, eso me lo reservo porque me lo gané mediante múltiples concursos abiertos y públicos que no me lo saca nadie, lo di yo solito. Humildemente creo que enseñar y aprender es algo que nadie nunca debería negarse a sí mismo y a los demás, y menos luego de haber dedicado la vida, 30 años, a la función académica. Quiero ser claro y hacer una mención de carácter personal. No soy un político de profesión, soy un médico de profesión. Estas semanas fueron muy difíciles a nivel personal y humano. Debí hacer una denuncia penal por difamación a uno de mis hijos de 14 años. Eso no salió por generación espontánea, sino porque hay políticos, eso sí de carrera, que han caído en el agravio inescrupuloso y en el hostigamiento cruel que hace que otros lo canalicen con calumnias y con infamias incalificables. La responsabilidad republicana se educa y esto implica ponerse en un lugar en la vida, del lado de quien dialoga, comprende y construye, o del lado de quien denigra, destrata y destruye.